Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a una nueva Smart Talk de la red de destinos turísticos inteligentes, un espacio donde sabéis que intentamos explorar, bueno, pues distintas soluciones y servicios que trabajan nuestras empresas colaboradoras de la red de TI. En esta Smart Talk del día de hoy vamos a hablar sobre un tema clave para el presente y futuro de nuestras ciudades y destinos turísticos, ¿no? Tanto urbanos como rurales, que es este tema del transporte público, ¿no? Y si será digital en un futuro o cómo concebimos esta evolución en los próximos años, ¿no? A medio y largo plazo. Como sabéis, todos somos conscientes, ¿no?, de que la movilidad es uno de los grandes retos que afrontamos todos los destinos turísticos, ¿no? Cómo esa movilidad debe ser sostenible, eficiente y atractiva también tanto para el turista que nos visita como, por supuesto, para el residente y los trabajadores que están en nuestras ciudades y territorios cada día, ¿no? Y vamos a ver un poco en esta Smart Talk de hoy, a profundizar de la mano de Martí Jofré, cómo la digitalización eh, puede contribuir o cómo afecta a estas nuevas oportunidades que ofrecen para hacer que la movilidad sea mucho más eficiente, cómo hacerlo posible. Como os decía, el experto que nos acompaña hoy es Martí Jofré, cofundador y CEO de Nemi Mobile, Nemi Mobility, una empresa que en junio de 2024 se unió a la red de destinos turísticos inteligentes, y que además es un experto que se ha labrado una gran trayectoria desde hace muchísimos años. Es ingeniero en telecomunicaciones por la UPC y Telecom París, máster en dirección de marketing por EADA Business School. Ha trabajado también para la Agencia Espacial Europea y la Agencia Europea GNSS, y por supuesto lidera proyectos pioneros de transporte público digital y flexible en diversos territorios europeos, no solo a nivel nacional. Con lo cual, bueno, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a esta Smart Talk y vamos a aprovechar todo este conocimiento que tienes para las próximas horas. Vamos a exprimir todo lo posible y te cedo la palabra para que puedas iniciar tu exposición. Muchas gracias, Lourdes y Segitur, por la introducción y la posibilidad de presentar, y a todos los participantes por el interés en la sesión. Espero que os sea interesante. Voy a compartir pantalla. De acuerdo, debería estar ya pantalla Perfecto, Martín. completa. ¿Sí? Sí, Vale, minimizo aquí esta parte. Pues bueno, bienvenidos. Os voy a dar un poco de trayectoria sobre cómo la digitalización está afectando al transporte público y en especial en destinos turísticos, ¿no? A ver, ahora no me ha pasado. Ahora, de acuerdo. Dejadme brevemente introducir Nemi Mobility. Alguno de vosotros ya nos conoce, pero para los que no, somos una empresa que desarrolla tecnología para flexibilizar el transporte público, para permitir la operativa del transporte a demanda, que se llama el concepto que luego entraremos más en detalle, pero al final que permite que el transporte público solo visite aquellas paradas donde hay demanda, sea para subir o bajar del autobús, con lo que logramos una mayor eficiencia y calidad de servicio, normalmente en contextos de baja demanda. Luego entraremos en detalle. Aquí tenéis el equipo en uno de nuestros servicios, una zona turística de La Garrocha, en el Pirineo catalán. Y bueno, empezamos en un servicio en el área metropolitana de Barcelona, no turístico, es un ámbito metropolitano cerca de Barcelona donde mayormente el servicio conecta con los autobuses interurbanos que van a Barcelona, pero poco a poco nos hemos ido expandiendo por toda España y en muchas zonas en ámbito rural. En algunos casos con un componente turístico importante, como es el caso de La Garrocha. También estamos presentes a nivel internacional, en Algarve, por ejemplo, en la ciudad de Lulé, en la zona del Sud Salento, en Italia, también unos servicios muy pensados para el turismo. Y en España pues tenemos presencia, que luego iremos mencionando, en Palencia. Tenemos a la Diputación de Palencia hoy con nosotros,
Estamos también trabajando ahora para la Diputación de Soria, todo lo que es la Sierra Norte de Madrid, etcétera, etcétera. Tenemos otros servicios en La Rinconada, Sevilla, un servicio nocturno en Vitoria, servicio nocturno en Valladolid y ya veis a nivel internacional pues otros servicios que estamos lanzando. Entro ya a la temática de la presentación, ¿no? Empezando por los retos de la movilidad en general, no del transporte público, sino en general de movilidad que se presentan en territorios con un turismo de cierta importancia. Y principalmente, ¿no? Aquí el principal componente que nos encontramos es la concentración, ¿no? Que el turismo suele ir ligado a concentración, tanto sea en determinadas zonas, los atractivos turísticos principales, como épocas del año, ¿no? La estacionalidad es muy grande, horas del día, con lo cual pues es un entorno común que se produzcan aglomeraciones. Incluso en zonas rurales, pues los atractivos turísticos más característicos también sufren de este problema. Es destacable también que debido a esa estacionalidad, el cambio de población y usuarios de transporte público y de movilidad cambia mucho entre las temporadas pico y la valle, ¿no? En el caso turístico de verano, pues en invierno baja mucho la actividad y no solo turistas de paso, sino que también hay una población itinerante ligada a restauración, ligada al sector hotelero, que también tiene sus retos de movilidad, que luego hablaremos de ello. Esto provoca, pues, en algunos casos, congestión y emisiones. Esta foto la he generado con AI, con inteligencia artificial, pero que puede ser ejemplificante de un pueblo típico de costa, pues en verano que realmente se nota la congestión. Esto pues al final acaba impactando en una degradación del entorno y una peor experiencia turística. También, y esto ya aplica tanto a estos territorios, ¿no? De más urbanos, veraniegos, pero también sobre todo a áreas rurales. Lo que pasa es que hay ciertas zonas que si no se viaja con coche o se contrata una visita programada, pues es difícil acceder si no hay una buena red de movilidad que permita hacerlo, ¿no? Entonces, alimenta esa concentración turística en los puntos principales, ¿no? Si somos capaces de ofrecer una movilidad transversal que permita moverse más libremente y a más espacios, pues estamos logrando esponjar un poco esos turistas que recibimos todos de golpe. Y otro reto muy importante es cómo hacer llegar las posibilidades que ofrecemos a nivel de movilidad a un turista que aterriza, que tiene 1000 asuntos que gestionar, llegar al hotel, organizar el día siguiente, restauración, actividades para hacer. Y eso se mezcla, pues, cómo moverse, ¿no? Y acostumbra a ser una información difícil para el turista, importante para el turista y un reto para la administración, los operadores, de hacerla llegar de forma rápida y cómoda. Yo voy pasando, por favor, sentiros libre de interrumpirme, tanto para preguntas como, por ejemplo, aquí si identificáis otros retos que no, o matizáis alguno de los retos que he planteado, ¿eh? Ya particularizando en el transporte público, pues nos encontramos con este factor que comentamos, que es la excepcionalidad, que desde el punto de vista de un operador de transporte, pues se hace complicado de gestionar, porque al final tienes que dimensionar el servicio para ese pico, ¿no? En verano, en invierno, en una zona de esquí, por ejemplo, dimensionas para esa temporada, pero en épocas valle, pues tienes que gestionar esos vehículos, ¿no? En algún caso el operador va a estar dispuesto a, a recolocar la flota en otras localizaciones, pero hay veces que no. La flota queda
queda sin servicio, en un servicio menos usado, con lo cual la economía del servicio, ¿no? Pues se ve perjudicada, por eso lo estás amortizando vehículos durante el uso intensivo en la temporada turística. La congestión que comentábamos acostumbra a impactar en la calidad del servicio, pues a veces pues atascos, vehículos mal parados que acaban provocando que pensando en típicamente, el autobús, pues se encuentra con dificultades de cubrir horarios. Como os comentaba, a nivel de transporte público es lo mismo, hacer llegar la información al turista. Cuáles son las rutas disponibles, cuáles son los horarios, el horario de paso real, ¿no? En caso de congestiones, las tarifas, etcétera. Cómo, ya no solo las tarifas, sino cómo comprar el billete, pues es un reto muy importante porque son personas que llegan y tienen mil inputs y problemas que gestionar. Ya os mencionaba el método de pago. Y insisto de nuevo, pues la dificultad al final con un autobús ser capaz de servir muchos puntos, ¿no? Si cuanto más dispersamos y alargamos la ruta de autobús, menos atractiva se vuelve para el turista, porque al final hace recorridos muy largos, se pone más difícil, ¿no? Para ellos ir hasta estos sitios. Entonces se acostumbra a poner la flota en los sitios de más demanda y se inhabilita la posibilidad de que un turista independiente que no tiene vehículo privado pueda acceder a más sitios de la población, que sería de alto interés para evitar esa concentración. Entramos ya a cómo la digitalización puede ayudar. Aquí quizás estoy exagerando un poco porque el transporte regular tradicional ya se está digitalizando, ya se están empezando a introducir mejoras, pero básicamente lo que nos encontramos es la rigidez en la planificación. Si pensamos en líneas regulares tradicionales, pues suelen ser concesiones de muchos años, donde se define un kilometraje, se definen unas rutas y existe poca flexibilidad en base a la evolución de la demanda, las experiencias aprendidas, etcétera, modificar servicio. Es un proceso legal tedioso, los recursos que se han dimensionado son los que son y ahí existe una rigidez importante que limita la calidad del servicio que se puede ofrecer y que vaya evolucionando. Lo mismo con las rutas y el nivel de digitalización, pues aquí vamos mejorando, pero bueno, sobre todo en la parte de acceso, ¿no? al transporte público, el billetaje, pues hay camino por hacer. Y después en la fase planificación, pues también, luego entraremos más al detalle, pero muchas veces pues nos hace un estudio previo todo lo riguroso que se debería y con que además se licita para un plazo largo, pues muchas veces las decisiones que se han tomado de inicio no son las adecuadas. En cuanto introducimos digitalización y análisis de datos, pues podemos tomar decisiones más informadas, tomar decisiones más adaptadas a lo que la gente necesita y en cada momento podemos evolucionar. Permite ligar el transporte público local con otras alternativas, taxi, bicicletas compartidos, otros medios que puedan existir, el transporte interurbano, las grandes infraestructuras. Al final permite esa experiencia multimodal, ¿no? De un viajero que llega al hub principal, a la estación de tren de larga distancia, al aeropuerto, como llegar hasta su hotel, hasta su destino turístico. Y pues luego entraremos más en detalle, pues esa inmediatez y facilidad de acceso, que es realmente un reto para un turista que aterriza en un territorio. Ahora voy a desarrollar estos 4 puntos, resumiendo un poco, pues, qué nos ofrece la digitalización. La posibilidad de analizar mejor en base a datos cómo dimensionar el servicio, en base a eso diseñarlo y personalizarlo a la necesidad del territorio y del turista que nos visita. Intentar centralizarlo en una app que puede ser una de movilidad, pero incluso se puede pensar que muchos territorios lo desarrollan, una app turística, pues que se pueda integrar la oferta de movilidad dentro de esa aplicación de turismo
y facilitar lo que es compra e información del transporte al usuario. Datos y análisis. ¿De dónde vienen los datos? Aquí, pues, podemos aplicar, digamos, captación de datos típica de cualquier ciudad, no específicamente turística, pero hay elementos que el turismo, ¿no? O que la demanda turística pues tiene particular y se pueden analizar muy bien a través de esa captura de datos. Por supuesto, si la ciudad goza y tiene la posibilidad de invertir en sensores, en infraestructura, en el espacio público, ¿no? Que puedan medir tráfico, puedan medir circulación de personas, peatones, etcétera, pues nos da información de cómo se mueve la gente. En el caso de que exista transporte público, las validaciones, entradas suelen ser las entradas, ¿no? al vehículo, se pueden medir. Eh, si ponemos a disposición del pasajero bien una aplicación móvil de movilidad, bien una aplicación de turismo, de oferta turística, pues cumpliendo ciertos requisitos legales, y aceptación por el usuario, se puede monitorizar qué tipo de trayecto están realizando. Y una fuente muy, muy relevante es la base de datos en versión abierta, Open Data, que ha publicado el Ministerio de Transportes, que ahora, disculpad, se llama MITS, ya no es MITMA, pero el potencial que tiene para vosotros para analizar vuestra movilidad es enorme. Os pongo aquí un ejemplo, ¿no? Perdón, os pongo ya entro aquí. Os pongo aquí un ejemplo de tipos de datos que se pueden recoger, que son enormes y con precisiones depende al final de la infraestructura móvil que existe en el territorio, pero podemos tener celas de decenas de metros con esa precisión, y la cantidad de datos que nos permiten segmentar, agregar, son enormes. Aquí he puesto de ejemplo de edad, franjas horarias, días de la semana, que nos permiten analizar esa movilidad que se está produciendo. Todo esto en datos abiertos, un formato pues que se tiene que tratar, pero a través de consultoras, a través de empresas especializadas, pues toda esa información se puede ir monitorizando, analizando y da una información muy valiosa. Esto es un servicio que ofrecen y han venido ofreciendo las operadoras de móvil a un precio relevante. Lo que ha hecho el Ministerio es hacer una compra pública en diferentes periodos y la ha puesto a disposición de empresas y ciudadanos para que hagan sus análisis. Tiene un potencial enorme. Nosotros estamos en los primeros proyectos utilizándolo. Hemos hecho un proyecto en la provincia de Badajoz, hemos hecho otro en la provincia de Tarragona y realmente los resultados son bastante espectaculares. Vuelvo atrás, ¿no? ¿Y qué podemos hacer con con estos datos? Pues al final dimensionar la flota en caso que sea posible. No siempre es posible, como os comentaba, por la rigidez de las concesiones, pero cuando sea posible, pues intentar compensar la oferta en base a esa demanda que vamos observando. Trabajar con el transporte discrecional para ofrecer servicios especiales, ¿no? En caso de necesidad, pues playas congestionadas, festivales, etcétera. Luego vamos a hablar de ello. Y al final, pues, por ejemplo, identificar patrones de retrasos, ¿no? El transporte público, y adaptar los horarios en base a la realidad y no los horarios prefijados teóricos. Voy siguiendo, si no me interrumpís, sí, pero sentiros libres de preguntar y comentar. Paso ya a hablar al final de lo que somos especialistas en NEMIS, que es el transporte a demanda. Y lo que hacemos es, sobre todo en base a esos datos que podemos recoger, esa experiencia de cómo se mueven los turistas, dimensionar servicios a demanda, que al final, en vez de hacer una ruta fija, hagan una ruta adaptada según horario, según día, a las necesidades que vamos observando.
Os pongo aquí una gráfica para ilustrar. Básicamente hemos estado hablando del bus regular, ¿no? Tradicional, que al final agrega mucho demanda, se concentra en las zonas de más demanda, suelen ser autobuses pues, que van llenos o con alta ocupación, pero que no son nada flexibles. La alternativa tradicional ha sido el taxi, donde sí que hay flexibilidad total cuando lo encuentras, pero suelen ser viajes individuales. El transporte a demanda se mueve entre estos dos ámbitos. Hay modelos que se parecen más al taxi, ¿no? Donde aunque agregues personas, pero al final ofrecen flexibilidad total. Y hay modelos que se parecen más al bus regular, donde se definen unas expediciones, se define un recorrido base, pero que se adapta a ciertas paradas a demanda según cómo se vaya pidiendo. En este caso, pues son un pelín menos flexibles, pero permiten una ocupación mayor, que al final redunda en un coste menor para la administración. Ventajas del usuario de poner servicios a demanda. El hecho de no visitar todas las paradas permite que al final que los recorridos sean más cortos, más concentrados y ofrecer una mayor frecuencia. Eh, a la vez, y paso a la última, los viajes una vez dentro del bus también son viajes más cortos y nos permite introducir más paradas. Podemos jugar, al final, imaginaos un territorio donde pudiera haber una línea regular, por el hecho de no visitar todas las paradas, podemos o bien hacer servicios más cortos o extender el ámbito del servicio para hacer más paradas y poder llegar a atractivos turísticos más lejanos o a hoteles más lejanos, etcétera, cubrir más área con el mismo recurso o los mismos recursos. Estoy hablando sobre todo de autobús, pero, y cito la Diputación de Palencia, que está hoy de participante, se puede realizar también con acuerdos con los taxis locales. Cierto es que en un ámbito más denso, estoy pensando en una localidad turística en verano, pues los taxistas sí tienen suficiente trabajo como para inscribirse a un servicio así. Entonces, típicamente se haría con autobuses. Poco la experiencia al final se parece para los que habéis usado aplicaciones de taxi o de VTC, se selecciona origen, destino, horario deseado, se hace un planteamiento de horario, el usuario reserva y se le va informando a tiempo real un poco del horario de paso. Es importante esta información tiempo real porque normalmente esa demanda, la ruta va a cambiar y los horarios van a cambiar. Limitamos la incertidumbre para el usuario, le acostumbramos dar un margen de incertidumbre, pues nos podemos retrasar 10 minutos, 15 minutos y le vamos actualizando al final de la hora definitiva de paso. Entro aquí un poco ya en un ámbito más rural, que también recibe pues un turismo de cierta envergadura y que al final es parte importante de la economía de territorio, todo lo que es el turismo, ¿no? Aplica transporte público para la gente que vive allí, que no necesariamente vive del turismo, pero aplica también a los turistas, ¿no? Al final lo que nos pasa, como os comentaba, con las líneas fijas es que son muy rígidas, no ofrecen una buena calidad del servicio y lo que pasa es que al final el servicio no se usa y acaba pues reduciéndose la oferta y excluye más a la población y al turista. Se deja de usar. En cuanto lo pones a demanda, pues lo que permite es dinamizar el servicio, dinamizar la economía y dinamizar la actividad turística. ¿De acuerdo? Al final lo que logramos es, en un territorio rural, permitir acceder a más destinos turísticos, buscar ese turista independiente que ni tiene vehículo privado, que quiere mover por medios sostenibles, ni quiere contratar un viaje en grupo, que al final, pues aunque no haya tanta aglomeración, pero viajas en grupo, ¿no? Tienes la sensación un poco que te dejan, te vas y un viajero que quiere viajar a su ritmo, pues flexibilidad del servicio, llegar a más zonas, pues permite pues esa experiencia independiente. Y para sitios que están congestionados, pues
pues que visiten el entorno, ¿no? Y puedan disfrutar del entorno y quizá descubrir cosas que le llevan en un futuro a volver a visitar la zona y ya con otra perspectiva. Aquí os he puesto un gráfico que lo ejemplifica. Al final es conectar las grandes infraestructuras con los hoteles y toda actividad de restauración, bodegas, senderismo, playas, ¿no? Que acostumbran a estar dispersas en el territorio y como comentábamos, con una línea regular fija va a ser difícil servir. Dejadme aquí entrar a dos casos de uso que nos hemos encontrado. Estamos desarrollando pilotos actualmente. Uno es una cadena hotelera que dispone de varios hoteles en una zona y actualmente pues está trabajando con taxistas, ¿no? Para ofrecer desplazamientos en este caso son aeropuertos, pero podría ser destinos turísticos relevantes o lo que fuera. Y al final lo que está facilitando es entre sus hoteles que están dispersos en la zona un vehículo compartido que se pueda reservar desde recepción. Al final pues se construye la ruta en función de en ese momento los turistas en recepción que quieren realizar el viaje. Otro caso que estamos mirando es estos mismos hoteles que muchas veces están en zonas remotas, la capacidad que les puede ofrecer un transporte discrecional corporativo, ¿no? Para atraer a sus empleados. Sabéis de la dificultad de muchos negocios turísticos hoy en día de atraer personal de todo tipo y a veces personas poco calificadas que no se pueden permitir un vehículo privado, ¿no? Entonces, para permitir esa accesibilidad a su lugar de trabajo, por un lado por captación de personal, por otro por exigencias de la administración de que se ofrezcan esas alternativas sostenibles a los empleados, pues estamos trabajando con una cadena de poder ofrecer ese servicio para sus trabajadores. Aquí otro ejemplo de servicio que se podría plantear, pues al final el turista que viene a Barcelona se queda en Barcelona, tenemos una región turística cerca que es el Penedès, con un componente no turístico muy importante. Al final la mayoría de turistas que salen de Barcelona pues van con un viaje programado que les llevan a una bodega y sería permitir, pues oye, hago sí, con un bus más grande, directo hago el primer desplazamiento, pero una vez en la zona se pueden mover libremente con el autobús más pequeño y en función de la demanda. No estoy entrando aquí en temas regulatorios, ¿de acuerdo? Aquí es un aspecto a trabajar porque muchas veces si existe un transporte regular en la zona, concesionado, pues puede haber cierta rigidez regulatoria a ofrecer un servicio de este tipo, ¿de acuerdo? Lo mejor es poderlo trabajar con ese operador concesionario, pero si no, pues hay que trabajar los grises legales, ¿no? Para que este servicio se pueda hacer. Luego, si queréis, en la parte de preguntas, debate, podemos entrar más al detalle. Os doy otros ejemplos de servicios que se pueden ofrecer. Este es uno que estamos ofreciendo en Italia por segundo año, lo hemos realizado. Es una casuística del Sud-Salento, esta zona italiana, que por los piratas turcos que venían hace siglos, pues la mayoría de localizaciones, de poblaciones, están unos kilómetros en el interior. Entonces reciben mucho turismo que se aloja en esas poblaciones a 10, 15 kilómetros de la costa, cuando su principal atractivo al final es la playa, ¿no? Entonces hemos realizado para varios de ellos servicios que conectan esa población del interior con la costa a demanda. Eh, lo lanzamos el año pasado, 2024, en el 25 hemos repetido y con un éxito bastante aplastante. Aquí veis la demanda que ha habido, se ha doblado este año y realmente ha sido un éxito. Os comentaba el caso de la Garrocha. Aquí se planteó como un servicio para dar solución a la población local para moverse en un territorio rural, conectar la capital de la comarca con toda la zona
pues pueblecitos muy dispersos que no tenían transporte público, pero ha dado servicio también a atractivos turísticos, especialmente en la zona, en la temporada de verano. Hay pues una zona volcánica, hay ríos con, ahora no me sale la palabra, con pozas, ¿no? Para el baño y que pues al final el parking se congestionaba, ¿no? Pues han reducido la posibilidad de parking, le han puesto un precio, pero como medida compensatoria, pues el servicio que teníamos de bus regular se ha ampliado la cobertura de paradas para dar servicio en transporte público a estos entornos turísticos de interés. Otro caso relevante es la posibilidad de, mediante tecnología, ofrecer mayor seguridad, especialmente pensando en perspectiva de género. Tenemos dos casos, os comentaba antes, lo tenemos en Vitoria y ahora lo vamos a desplegar en Valladolid, pues todo lo que es el servicio de bus nocturno, ser capaz de densificar eh, el número de paradas para que la persona pueda pueda coger o salir del vehículo más cerca de su origen-destino, ¿no? De su hotel, de su restaurante, etcétera, con el valor añadido de que aumenta su seguridad. Además, está al tanto del horario de paso del vehículo, con lo cual puede salir en el último momento y no tiene que estar en un lugar poco adecuado a ciertas horas del día, pues esperando el vehículo sin información, ¿no? Que es como es el caso muchas veces. Otro ejemplo es un piloto que hemos realizado con la Generalitat de Cataluña, donde en una ruta muy turística que comunica el aeropuerto de Gerona con toda la Costa Brava, todas las poblaciones entre Sant Feliu de Guíxols y Palamós, hay una ruta fija ya existente. Lo que hemos hecho en verano, poner paradas a demanda delante de campings, delante de discotecas, delante de hoteles un poco apartados, precisamente para ese contexto que os decía de tener la parada más cercana, ¿no? No tener que andar, pero es que especialmente en estas zonas son muchas veces interurbanas, mal iluminadas, y nos encontrábamos casos pues, de jóvenes que volviendo de discoteca andaban grandes distancias, ¿no? Por la carretera a oscuras, ¿no? Entonces aquí es una medida de seguridad muy importante y fácil de implementar mediante tecnología. Porque al final no estamos modificando el servicio, el autobús pasa siempre, simplemente pues le damos un poco más de amplitud horaria, ¿no? Para que en el caso de que haya una petición en estas zonas, pues se pueda desviar de la carretera principal y dejar a gente o coger a gente. Ah, otro caso, y aquí paro y agradezco a Segitur, porque esto se ha financiado con un proyecto de la convocatoria de 2024, si no me equivoco. Es el proyecto Divermove, que al final nos ha permitido trabajar una empresa de logística de eventos para optimizar sus operaciones en el transporte para eventos. Aquí la gracia es que le hemos digitalizado todo su proceso de reserva y planificación del servicio, con el añadido de que al estar a demanda da el potencial de, una vez tienes ya definidas las rutas principales, donde ayudamos en esa planificación, podemos las plazas extra disponibles, pues si al final para un concierto de Barcelona acabas poniendo autobuses desde Bilbao, desde Zaragoza, desde Pamplona, permitas que aquellos que tienen plazas libres las pongas a disposición a última hora para usuarios de cualquier punto del recorrido, incluso fuera de la autopista, a demanda, ¿no? Que te permitan completar el autobús y optimizar la ocupación del vehículo, tanto desde el punto de vista sostenibilidad como desde el punto de vista de economías del operador, que permite pues aumentar su margen y ofrecer mejor servicio. Mm. Paso ya, dejo el tema de transporte a demanda, paso a hablar del tema de información a usuario, ¿no? Ya hablando de líneas regulares, pues cómo hacer llegar al turista la información de horarios, la oferta de servicio público, los horarios y cómo acceder a ellos. Aquí, pues muchos de vosotros conoceréis que más allá de la información que se pueda trabajar a nivel local, pues existe un estándar, el GTFS, que permite publicar esos datos
en grandes plataformas. Es un estándar que creó Google, pero ya lo están usando todas las plataformas a nivel mundial de información del transporte, que permite que, pues, que esa geolocalización que se le realiza el vehículo a nivel local y esos horarios de autobús se puedan publicar a nivel mundial y cualquier turista, ¿no?, que tiene Google Maps, pues pueda visualizarlo. Esto es un paso que se va transicionando, pero es muy importante para que un turista lo tenga fácil de conocer cómo moverse. Riesgos de esto, quizá lo conocéis, el caso de Barcelona, pues que había una ruta de autobús que te llevaba al Parkway. La gente usaba, para que veáis la importancia, ¿no?, de publicar estos datos. eh, Barcelona lo tenía publicado en Google, era una línea que se aglomeraba con turistas, la población local empezó a quejarse y lo que dijeron es, pues bueno, vamos a suprimirla. Directamente no compartieron con Google esa ruta o negociaron con ellos de no ponerla. Con la problemática, inicialmente sí, funcionó, se dejó de saturar esa línea, pero lo que pasó es que al final Google, con que las otras continuaban publicadas, pues dirigía hacia otras rutas de autobús que se congestionaron menos, pero se congestionaron también, para que veáis el impacto que puede tener. Aquí, pensando en un ámbito rural, la posibilidad de poner un servicio a demanda en un ámbito rural, turístico, disperso y publicar esos datos con GTFS en plataformas multimodales, al final permiten al turista que está planificando su viaje desde Alemania en una zona rural de España, pueda ver que puede llegar a su hotelito, casa rural, con transporte público. Algo que hasta hace unos años, pues, no existía esa opción ya logística, ¿no?, material, pero es que enterarte hasta que no llegabas a destino era muy difícil de informarse de esa posibilidad de moverse a nivel local fácilmente, ¿no? Entonces, desde su casa, fácilmente en Google Maps, oye, quiero reservar este hotel, ¿cómo llegaría hasta ahí? Le sale esa opción de transporte público. Eh, Otra posibilidad es, pues, ir más allá del transporte público, plantear ya sea en una app de información turística general o bien en una app específica de movilidad, pues todas las opciones disponibles, ya no solo transporte público. En muchas zonas turísticas pues existen servicios de bici compartida, por supuesto los taxis, etcétera, y todo conectado con los hubs principales de acceso, ¿no? La estación principal de autobuses o la estación de ferrocarril, etcétera. Pues al final poner esa tecnología, el Mobility as a Service, ¿no?, que se llama en inglés, esa capacidad de acceder a la información de toda la oferta disponible, pues pone muy fácil al usuario comparar sus alternativas, reservar fácilmente y el pago se suele gestionar desde esas aplicaciones. Dejadme aquí mencionar que aún no disponiendo de aplicación móvil, una estrategia muy fácil para al menos facilitar el tema de tarifario y de pago es los sistemas que ahora se están introduciendo de Open Loop en el billetaje de transporte público, donde se permite al usuario pagar con tarjeta móvil y con tarjeta de crédito, puede ser en su móvil, y son sistemas que en base a esa información, ¿no?, conforme va validando con su tarjeta de crédito, la administración, el operador, le ofrecen en base a su uso la mejor tarifa disponible, con lo cual se despreocupa el viajero de tener que estar pensando, oye, voy a estar aquí 2 días, cojo, me sale a cuenta el bono, voy con la familia, compro individual, que suele ser un problema que provoca atascos muchas veces en la máquina de expedición, ¿no?, y muchas consultas. Pues si al final lo pones fácil, paga con tu tarjeta de crédito, tú ves usando lo que yo te voy a aplicar la mejor tarifa. Se ha comprobado, en Londres es el ejemplo más paradigmático, que la gente confía en ello y ha incrementado el uso del transporte público una barbaridad. Dejadme acabar ya y pasamos a preguntas y debate con el tema de la brecha digital, ¿no?, que acostumbra aparecer en cualquier presentación o funcionalidad, servicio digital que se proponga.
Nuestra experiencia, nosotros nos dedicamos sobre todo a ese transporte a demanda que es mayoritariamente, digamos, mejora mucho con la digitalización y en muchos casos pues tiene canal exclusivo del digital. Acostumbramos a dejar siempre el teléfono abierto, ¿no? Un call center para que gente mayor pueda llamar por teléfono, pero sabe decir que nuestra experiencia es que si se presenta bien, aquí os doy ejemplos de una presentación que hicimos con gente mayor, ayudas, ¿no? A que se instalen la aplicación, a explicarles el servicio, a crearles su viaje habitual, a que lo tengan como favorito. Si trabajas bien ese aspecto, por supuesto, quizá las personas más mayores no, pero también con los años que vienen, pues el nivel de digitalización va aumentando y aumentando y no está siendo tal barrera. Tenemos usos de la aplicación móvil en situaciones de población envejecida del orden del 75%, y valoraciones del servicio altísimas, aunque sea digital. Personas mayores que llaman por teléfono continúan apreciando mucho el servicio. Y después lo que estamos desarrollando es tecnología a través de mensajería instantánea, típicamente WhatsApp, que permiten una interacción más fácil. No se tienen que descargar una app, tienen un teléfono móvil donde pueden ir interaccionando. Aquí os he puesto un ejemplo de la primera versión, que es más, pues árbol de decisión, ¿no? Como si llamaras a un call center automatizado, pero que estamos convirtiendo con ChatGPT pues a algo más conversacional y que ayuda mucho en servicios a demanda, pero de cualquier tipo. Al final, como os comentaba, esa barrera de la información que hay para un turista que llega nuevo, pues con un canal WhatsApp, ¿no? Que pueda interaccionar rápidamente, pues se mejora muchísimo. Ya está aquí la presentación. Aquí tenéis mis datos y a vuestra disposición. Y bueno, tenemos un cuarto de hora para preguntas, debate, con lo que queráis. Gracias. Muchas gracias, Martín. En el chat no ha habido ninguna consulta directa, así que, por ejemplo, Encarnación López, que quiero recordar que era del Ayuntamiento de Berín, nos decía que en su zona en particular, pues que es un entorno rural, transfronterizo, que tienen efectivamente esa rigidez con las concesiones de transporte, que han eliminado también frecuencias de ferrocarril por parte del Estado, que no hay transporte fronterizo y que la única alternativa que tiene es el taxi y que esa presentación que estamos haciendo no es la alternativa que ofrecéis, que les resulta muy interesante para la casuística que tienen, ¿no? Y que al final, de forma individual, recurrir al taxi encarece la experiencia del viaje y que es un freno, ¿no? Para que llegue el turista a ese tipo de destinos. Sí, sí, sí. Aquí el tema regulatorio y Eduardo ha pasado por ello, pues hay que trabajarlo. Y hay que trabajar con grises, empujar. Al final el servicio tiene sentido para todos, y, y hay que atreverse y buscar las fronteras legales e intentar ponerlo en marcha porque tiene todo el sentido para todo el mundo. Incluso al final el operador se le puede llegar a implicar en esta operativa, pero al final en muchos casos estamos haciendo nosotros la operativa de call center, cuando se podría implicar a alguien por encima, ¿no? Que gestiona el servicio, primero con taxis, pero en momentos que aumente la demanda y se pueda plantear dedicar un vehículo a ello, pues se puede plantear, ¿no? Eh, Realmente hay ahora la ley de movilidad sostenible que acaba de salir, que da un... no me he leído la versión final, me leí el último borrador, espero que se haya quedado allí. Daba la posibilidad, creo recordar, que si el servicio era en conexión con un centro de movilidad, una estación de autobús interurbana o una estación de tren y no supera, no quita a la concesión regular un porcentaje de viajeros, ¿vale? Había un criterio de final que no sea un servicio masivo, daba la posibilidad de ofrecer esos servicios con transporte discrecional, taxis, integrado con el billete de transporte interurbano. A ver si vamos, se podría haber sido más ambicioso en la ley de movilidad sostenible en este aspecto, porque creo que la mejora hubiera sido enorme,
pero bueno, hay que irlo trabajando. Después hay normativa de taxis, que es a nivel de comunidad autónoma, las concesiones también son a nivel de comunidad autónoma, entonces hay que particularizar caso por caso. ¿Tenéis alguna consulta que queréis trasladar a Martín? Si no te hago yo una, Martín, mientras se lo piensan, porque ellos están un poco tímidos. Normalmente hago una pregunta o cuenta de experiencia. Bueno, yo creo que ha quedado claro que al final la digitalización del bueno, de todo, ¿no? Para el transporte público es algo imparable, ¿no? Vamos hacia convertirnos casi en un QR todos con patas. Nos vamos a digitalizar, no sabemos cómo ni cuándo, pero vamos todos hacia allí. Pero también es cierto, ¿no? Que hay destinos que no avanzan al mismo ritmo que otros, ¿no? Los recursos que tienen unos son completamente opuestos, casi contrarios a los de otros, ¿no? Muy limitados. Desde vuestra experiencia en Mobility, qué primeros pasos, ¿no? ¿Qué decisiones clave tiene que tener un destino turístico pequeñito, rural, por ejemplo, para iniciar ese proceso de digitalización del transporte público, ¿no? ¿Qué recomendaciones le dais a un destino que esté en esta situación? Bueno, aquí es un reto sin duda. Nos lo encontramos a menudo. Nosotros somos una startup, somos un equipo de 20 personas y nos encontramos a menudo que hacemos presentaciones de este tipo, asistimos a eventos, nos contactamos, ¿no? O nos contactan. Y al final la gente nos dice, o sea, me gustaría esto, ¿no? Tener un servicio así en mi territorio. ¿Cómo lo hacemos? Esta pregunta es muy habitual y se nos hace muy, muy difícil acompañar en este proceso desde una empresa, ¿no? Yo creo que aquí eh, se pueden tomar acciones desde el territorio, pero como dices, faltan recursos, falta presupuesto y además al final son necesidades muy individuales. Recursos humanos suelen ser personas que dedican a tiempo parcial, no tienen disponibilidad para arrancar proyectos, etcétera. Con lo cual yo creo que es muy necesario que desde Segitur, desde ámbitos más nacionales, se pueda impulsar algún tipo de iniciativa para acompañar, ¿vale? Nosotros, y también de la mano de Diputación de Palencia, estamos intentando a ver si a través de una asociación podemos dar un empuje a todo esto. Por un lado, trabajar a nivel nacional a que las entidades más con implicación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Reto Demográfico aquí, pues Ministerio de Industria, Turismo puede también contribuir, pues pongan presupuesto, pongan prioridad en esos destinos rurales que tienen más dificultades. Y por otro lado, acompañar a esos territorios que desde una startup no podemos, pero que desde una asociación se les puede acompañar en definir el proyecto, buscar el presupuesto y hacer la gestión del proyecto, ¿no? Para que se lleve a la práctica. Más allá de esto, realmente pues es difícil. Nos encontramos que los casos de éxitos son donde hay una persona que tiene muchas ganas de hacer horas extra eh, para llevarlo adelante. Yo, si me permitís, Martí, por la experiencia, lo que tenemos que intentar es que la administración visibilice que tiene un problema, sobre todo con el entorno rural. Es decir, a nosotros nos ha pasado con Palencia, cuando la administración, nuestros políticos se han dado cuenta de que tienen una ciudad de 80.000 habitantes y una provincia de 80.000 habitantes muy dispersa, se han dado cuenta de que tienen además una población envejecida que tiene unas carencias de movilidad, ¿vale? Solo pueden ir a los centros de salud una vez a la semana, a una determinada hora, y les dejamos abandonados durante 7 horas. El día que van y el resto de la semana están abandonados o necesitan un coche privado o necesitan el uso de una tercera persona, ¿no? Entonces, cuando desde las administraciones visibilizan que tenemos una España rural, abandonada, etcétera, visibilizan que hay un problema, entonces a partir de ahí ya podemos buscar determinadas soluciones para que la movilidad no sea un elemento de exclusión más. A través de, una vez que tienes eso, es el estudio, donde puedes hacer, en nuestro caso, un proyecto piloto y a partir de ahí demostrar con datos que si tú ofreces un buen proyecto y una buena solución,
al final acaba resolviendo parte del problema, ¿no? Nosotros empezamos, como sabe Martí, en diciembre del año pasado y teníamos 15 viajes, estamos con 15 viajes al mes y ahora estamos con más de 300 viajes al mes, con taxistas que quieren aumentar, con demanda en la provincia, porque empezamos en 3 zonas muy definidas y ahora ya tenemos 7 zonas, otras 4 zonas que quieren formar parte del proyecto piloto. Es cierto, lo que decía Martí también, que hay que venderlo como un proyecto piloto porque tenemos un problema también con el tipo de vehículos que queremos usar. En este caso es un taxi con una licencia municipal para moverse en un pueblo, en un territorio muy pequeño. Es decir, ¿qué sentido tiene una licencia municipal en un pueblo de 300 habitantes? No tiene ningún sentido. Entonces, tienes que convencer también, en este caso, a la Junta de Castilla y León, que es el que legisla, que tiene que moverse entre pueblos, que es un proyecto piloto, que no pisas a las concesionarias, que está en horas distintas de líneas regulares, etcétera, ¿no? Pero una vez, en este año ya llevamos más de 2.000 viajes, subvencionados parte de ello, pero mucho más baratos que una concesión, que no funciona bien, que no pasa cuando tiene que pasar porque está acostumbrado a que no haya nadie en una parada donde no hay público, ha aumentado en los meses de verano muchísimo porque nos viene una población estacional, pero sí que es cierto que hay que convencer a esas administraciones de que tienen un problema y que hay soluciones y con ganas y con dinero, claro. Claro. Bueno, por lo que estáis contando es un éxito, aunque sea un proceso arduo, llevar a cabo este testeo que habéis hecho, este piloto, y que ya en esas zonas tan envejecidas, despobladas, se hayan podido hacer esos 2.000 traslados en tan poco tiempo, me parece, vamos, para quitarse el sombrero, desde luego. Creo que es un caso de Sí, éxito muy replicable, ¿no? Muchas zonas que tenemos ahora mismo a nivel nacional con esa misma tesitura. pues, por ejemplo, el Ministerio nos dejó la posibilidad de hacer una videoconferencia de 5 minutos para explicar el proyecto y cuando vio que funcionaba, pues tuvimos más de 40 minutos y estaba intentando ver cómo podíamos trasladarlo a otras zonas, ¿no? Yo creo que si ponemos, yo pensaba también que la ley de movilidad iba a ser como un poquito más laxa, sobre todo por el problema que tenemos. Una concesión de línea regular, un día a la semana, con unas horas muy fijas, Mercados. etcétera, pues al final es una carencia, ¿no? Y es un dinero que no le sacas toda la rentabilidad. Con los taxis fijas población y da solución pues a bastantes problemas. Nosotros tenemos gente de Madrid que está fijando horarios con el taxista de su madre para que vaya todos los días al centro de día, para que tenga relación con sus amigas de otros pueblos, para que no pierda relación con los pueblos. Tenemos con los trabajadores sociales. Se va generando otro tipo para que no cierren los bancos, para el médico por las mañanas, para que enlacen con líneas regulares al centro de la provincia. Vas viendo otro tipo de soluciones para en verano para el turismo, para la montaña palentina, etcétera. Entonces, pero claro, hay que convencer a las administraciones de que esta es una posible solución. Estaba viendo que Encarnación ha vuelto a dejarnos un mensaje en el chat. Puedes abrir el micrófono, sí que es Encarnación, no seas tímida. Y nos dice que efectivamente la descoordinación entre administraciones y la falta de presupuesto o financiación pública específica para la parte de transporte, pues hace difícil poder avanzar en la movilidad sostenible real en territorios del ámbito rural. Y más pues, especialmente cuando además esos destinatarios de ese servicio son una población envejecida, que tiene además otro tipo de necesidades y de dificultades, ¿no? Que al final impiden esa movilidad entre pueblos, que se escape al margen de lo que sea el transporte con vehículo propio, con vehículo privado. Hay que darle una vuelta, me refiero, buscar ayudas, o sea, y presentarlas a la administración, a la tuya. Es decir, nosotros empezamos con un Bus 5000 porque queríamos vehículos eléctricos y era un programa mucho más complejo y más ambicioso. Vehículo eléctrico, puntos de recarga gratuita, taxistas, etcétera. Al final se quedó en la plataforma web, pero al final han visto que es un éxito, aunque solo me quedé con esa parte. Hay ayudas del Fondo de Cooperación Local, hay ayudas del Ministerio de Transporte. Es decir, si tengo claro que tengo una necesidad, a ver desde dónde puedo encontrar la financiación para convencer a mi administración que necesito ese dinero. Una vez que empiezas y una vez que la gente ve que una necesidad está solucionada, la administración no le queda más remedio que ir también, que ir detrás de la solución, ¿no?
Ujú. Y Lourdes, si me permites, Sí, por favor. eh, para la gente que está aquí que está interesada en el tema, ahora van a salir, va a ponerse en marcha un programa europeo multianual. Creo que son 6 años en total, pero entre se planifica, se ejecuta y se monitoriza, que es durante 2026-27 que se tiene que trabajar. Es un programa que se llama el Fondo Social del Clima, que promueve la Comisión Europea con la tasa que va a recoger de para incentivar la descarbonización del transporte, ¿no? La tasa que va a cobrar por emisiones la quiere destinar a mitigar el impacto que puede provocar en los ciudadanos. Y una parte importante del presupuesto va a transporte, le llaman la pobreza del transporte, ¿no? A cubrir esos territorios, esas comunidades de usuarios que se sienten excluidos del acceso al transporte público. Entonces, esto es un fondo enorme en dinero. Los diferentes ministerios están trabajando en las medidas, pero van a atacar este problema. Entonces, es importante que durante el año que viene se puedan desarrollar proyectos, planificarlos para poder absorber estos fondos de forma eficiente. Un poco como el Next Generation, ¿no? Que salió mucho en prensa. Esto puede ser igualmente disruptivo en estos territorios y no se le está dando tanta visibilidad. Esperemos que ahora están en fase borrador. En principio en 2026 va a empezar. Espero que haya más difusión. Pues estaremos muy pendientes para que todos los destinos de la red por lo menos estén informados y que por supuesto que se animen a presentar proyectos que sean propuestas de valor para ello, porque está claro que hay soluciones viables para solventar estos problemas reales que tenemos en muchísimas partes del territorio nacional. Mira, nos indicaba también Luigi Leporir mientras hablábamos en el chat si se está utilizando este servicio, ¿no? Como medida compensatoria algunas veces de la falta de accesibilidad universal de las líneas regulares, ¿no? De esas concesiones que hay larguísimas, porque muchas veces cubren con vehículos accesibles los trayectos con un mayor número de viajeros, pero en muchas menos ocasiones, al final, las zonas más rurales que tienen población envejecida no tienen esta opción, ¿no? Y tienen que tirar de vehículo propio. Mm, Aquí, bueno, pues sí, el caso de Dipucar es un ejemplo, ¿no? Y en este caso subsidiando taxis, y os ha dado algunas métricas, Eduardo, del éxito del servicio, y hay otras experiencias en España. Y también nos hemos encontrado casos de administraciones que han trabajado con el concesionario del operador de transporte para modificar sus líneas o ampliar sus líneas a demanda, buscando eso, dar mayor accesibilidad en el territorio, salir de esa rigidez de líneas regulares y con poca frecuencia. Nosotros, cuando hablamos con la Junta de Castilla y León, a ellos les salía creo que eran 72 euros usuario viaje, y no siempre se realizaba y no siempre estaba lleno bueno, casi nunca estaba lleno el autobús, y además era con muy poca frecuencia. A nosotros nos salía entre 15 y 18 el viaje, usuario viaje, y siempre se realiza a demanda. Con lo cual, cuando han visto los datos a un año vista, si continuamos con el proyecto piloto, pues a lo mejor en un momento determinado asume la Junta, es mucho más barato, es mucho más completo y además durante mucha más frecuencia. muchas gracias, Eduardo. Perdón, y siempre sin competir con las líneas regulares. Es decir, nosotros no hacemos demanda siempre que haya línea regular. Qué interesante, Eduardo. Bueno, pues está claro, ¿no? La digitalización nos va a hacer más eficientes, va a llegar y efectivamente nos hace más eficientes, ¿no? Veamos estas fórmulas nuevas que nos proponéis también desde de Mi Mobility y nada, felicitaros por este proyecto piloto, ¿no? Que ya es un éxito en el territorio palentino y animar a los demás también para que busquemos fórmulas que mitiguen esta problemática que es evidente y que aprovechemos también los fondos europeos que vengan en este sentido, ¿no? Que nos adelantaba Martí. Estaremos pendientes también para trasladaros la información. Por mi parte, nada más, Martí, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, cierra como consideres. Por Ujú. parte de Seguitor, te damos las gracias por esta hora que nos has dedicado.
Como tienen tus datos de contacto, pasaremos la presentación y demás. Si tenéis cualquier tipo de duda, podéis contactar también con él y con su equipo, que también está conectada Lisa Grace. Y agradeceros muchísimo el tiempo que habéis dedicado para preparar esta Smart Talk también. Perfecto, Lourdes. Nada más agradeceros a ti en particular, a Segitur en general, por organizar esta jornada y a todos los asistentes. Espero que os haya sido útil. Gracias. Nada, muchísimas gracias y os pasamos tanto la documentación como la grabación en cuanto la tengamos disponible. Que tengáis muy buen fin de semana. Vale, si alguien necesita más información, pues, o pliegos o alguna cosa de esta, estamos abiertos, ¿eh? Sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Hasta luego. Gracias, hasta Que luego. tengáis buen día. Hasta luego.